Muy buenas noches, días o tardes, licenciado. Me presento, mi nombre es Carlos Panameño y el día de hoy estaré exponiendo lo que viene siendo el sistema monetario internacional. Bien, entendamos en este caso los marcos, mecanismos de estabilidad y las estructuras comerciales que gobiernan las interacciones económicas globales. Asimismo, me gustaría traer a colación, ya que se mencionan estructuras internacionales, de comercio, el hecho de la existencia del sistema monetario como la conformación de lo que viene siendo una red de interconexiones, ¿no? Y en esta red de interconexiones entre el estado A y estado B, por ejemplo, no solamente se estipulan interacciones comerciales como lo es el intercambio de bienes y servicios, sino que también elementos financieros, como por ejemplo elementos como las divisas, elementos como la balanza de pagos y los créditos y los débitos, entre muchas otras cosas, pero principalmente los organismos internacionales financieros, como lo es el FMI, ¿no? Vamos a pasar a la segunda presentación. Y bueno, en este caso los objetivos del sistema monetario internacional, y me he asegurado de poner tres, ¿no? Vienen siendo asegurar la liquidez del comercio internacional, y entendamos la liquidez como el flujo de dinero que existe en el mercado global. Además, como segundo objetivo tenemos la facilitación del ajuste ordenado de los desequilibrios de la balanza de pagos, y muchas veces esto es ocasionado por cambios bruscos de forma doméstica que un Estado puede atravesar, por ejemplo, crisis económicas o cambios geopolíticos, ¿no? O meramente una desestabilización entre la propia política monetaria y económica que el Estado tiene como tal. Y como tercer objetivo tenemos mantener la estabilidad del tipo de cambio para fomentar la previsibilidad económica a largo plazo. Para esto, pues me gustaría traer a colación otra temática bastante importante, como lo es la cooperación global. Y aquí el texto nos dice que es esencial para armonizar las políticas nacionales y prevenir devaluaciones competitivas, ¿no? En esta ocasión se establecen marcos financieros que las naciones fomentan, ¿no? Para lo que viene siendo eh, evitar colapsos económicos y promover la estabilidad. Y en estos casos me gustaría también ejemplificar este tipo de cooperación a través de los mecanismos de integración regional que existen, o las instituciones de integración regional, como lo puede ser la Unión Europea, que es el ejemplo número uno de una integración económica exitosa, eh, especialmente en términos monetarios. En este caso también me he encargado de colocar cuatro puntos muy importantes dentro de la temática de la cooperación global, y es el registro de divisas, la formulación de políticas monetarias y cambiarias, el Fondo Monetario Internacional y su involucramiento, y las operaciones financieras con con el FMI. En este caso también cabe aclarar que existen otros tipos de cooperación, y estos tipos de cooperación que existen suelen ser más focalizadas, y estoy hablando del tipo de cooperación eh, conducido a través de las agencias de cooperación nacional de los diferentes países, por ejemplo, la COICA, la AESI, la Agencia de Cooperación Española, entre muchas otras más, por mencionar alguna, la JICA, ¿no? La de Japón. Y en este caso, este tipo de cooperación suelen ser más focalizados a desarrollar un proyecto como tal. Pueden ser de varios tipos, como por ejemplo la no reembolsable, la reembolsable, la técnica, entre muchas otras más, pero también lo existen de diferentes formas, porque muchas veces esta es nada más como cooperación bilateral. Sin embargo, existe la multilateral, y en este término del multilateralismo ya se abarcan diferentes campos económicos de forma más generalizada, más magna, ¿no? Para este caso me gustaría continuar al tercer slide, y me gustaría también dar una breve historia de lo que viene siendo el dinero dentro del ámbito del sistema monetario internacional. Comenzamos con lo que viene siendo el patrón oro clásico. Las monedas estaban vinculadas directamente al oro, lo que garantizaba la estabilidad y fomentaba el comercio internacional durante el periodo de globalización. Cabe destacar que este periodo, desde 1870 hasta 1914, se establecía como
la generación de lo que venía siendo las bases de una globalización mucho más competitiva, mucho más expansiva, ¿no? Aquí básicamente se venía erigiendo, ¿no? Lo que se comprende como la cooperación, la globalización actual. Posterior al patrón oro, llegan los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Y se pone el sistema de Bretton Woods como tal, donde se estableció una estructura de tasa fija en la que las principales monedas estaban vinculadas al dólar estadounidense, que era convertible en oro. En este caso, cabe destacar una importante temática, y es que al establecer el sistema de Bretton Woods, si bien Estados Unidos salió muy beneficiado de este mismo sistema a través de la hegemonización y la fiduciarización del dólar, también acarrió otros problemas, por ejemplo, durante la crisis de Nixon en 1977, y pronto lo vamos a ver. Luego, de 1973 al presente, tenemos los tipos de cambio flotante, ¿no? Tras el acuerdo de Bretton Woods, las fuerzas de mercado determinaron el valor de las divisas, lo que aumentó la flexibilidad, pero también la complejidad. Y aquí entran diferentes tipos de elementos financieros, ¿no? Se añaden más elementos financieros a los que anteriormente existían, que básicamente podrían ser el dólar y el oro, ¿no? Y otras monedas nacionales. Entonces, posterior a eso tenemos una constante evolución, un cambio continuo que se sitúa dentro de los márgenes de la globalización, dentro de los márgenes del comercio internacional y principalmente dentro de la construcción del sistema monetario internacional, que no es fijo, sino que es bastante flexible en términos de cambios. Y aquí lo mismo se menciona, ¿no? El sistema monetario internacional sigue siendo dinámico y responde a las crisis económicas mundiales, las finanzas digitales y los cambios en las políticas, ¿no? Continuamos con la siguiente slide y volvemos a hablar sobre el clásico patrón oro, ¿no? Y es que el patrón oro funcionaba como un sistema en el que las monedas nacionales estaban vinculadas directamente a este activo, lo que garantizaba ajustes comerciales automáticos y una alta estabilidad de precios. En esta ocasión, como aspecto histórico, Londres logró consolidarse como un centro financiero, ya que estaba comprometido de forma bastante enraizada, por así decirlo, ¿no? A los tipos de cambio fijo y la convertibilidad del oro. Y también tenemos que posterior, ¿no?, al patrón oro, durante el paso del tiempo que el patrón oro estuvo activo, se comenzaron a identificar comenzaron a surgir diferentes dificultades, ¿no? Por ejemplo, la dificultad de satisfacer las demandas modernas debido a sus limitaciones, y estas limitaciones estaban comprendidas directamente a una rigidez entre los intercambios fiscales, ¿no?, para producir precisamente estímulos fiscales, valga la redundancia, durante tiempos de crisis. Eh, y en esta ocasión se establece un dilema bastante interesante dentro del aspecto de la economía, se le conoce como dilema de Triffin, y es que el dilema de Triffin nos establece que el Estado que, que propone o inyecta liquidez en el mercado global es el que más sale perjudicado por una contradicción económica. Es decir, su moneda se ve devaluada en cuestión de la confianza, y asimismo, ¿no?, nacen las necesidades que se requieren para establecer una liquidez global. Y esto viene últimamente produciendo, ¿no?, las reservas físicas, una base ineficiente para las economías dinámicas y en expansión. Y esto es lo que le sucedió a Estados Unidos primordialmente, ¿no?, quien era uno de los principales estados que inyectaba liquidez en el mercado global y salió perjudicado precisamente. Luego no tenemos la pluralidad de monedas y el mercado de divisas, diferentes signos monetarios y el uso de divisas de esta forma. Y el uso de divisas se refiere más que todo a las nuevas adiciones
de estos elementos financieros que fueron primordiales para abandonar lo que fue el patrón oro. Eh, Como bien lo mencionaba anteriormente, el mundo está en constante actualización, ¿no? Y muchas veces ciertos patrones económicos y financieros comienzan a surgir, dejando atrás otras tendencias que se consideraban rígidas, pero con estos cambios comenzaron a perder valor y fortaleza. Pasamos a la siguiente slide. En este caso, volvemos a la arquitectura de Bretton Woods, ya que se vuelve crucial entender eh, los diferentes hechos históricos, por ejemplo, como la crisis de Nixon que había mencionado anteriormente en 1971, perdón, había dicho 1977, pero en realidad fue en 1971 y que condujo a la transición para abandonar el dólar vinculado al oro, ¿no? Es importante también entender que el marco del sistema del establecimiento del sistema de Bretton Woods fue el que dio paso a la creación de lo que viene siendo el FMI y el Banco Mundial, inclusive otras instituciones de carácter financiero y económico. Por ejemplo, como lo fue el GATT, ¿no? El antecesor de lo que viene siendo hoy en día la Organización Mundial para el Comercio. Y también me gustaría en este caso mencionar una frase que me dio la tarea de crear, y es que el orden de la posguerra redefinió fundamentalmente la forma en que las naciones comercian, mantienen el equilibrio y cooperan. Y específicamente, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, se dio la Guerra Fría, y es donde se estableció una bipolaridad de sistemas políticos y económicos bastante importante y muy adversa entre sí, lo que demarcó posteriormente la fluctuación o la hegemonía de una sola economía, que vino siendo la estadounidense, ¿no? Con la postulación del dólar como moneda, como divisa hegemónica. Posterior a esto, ¿no? Tenemos dos tipos de regímenes, ¿no? Cambiarios muy importantes hoy en día. Primero tenemos el régimen de tipo de cambio fijo, ¿no? El cual prioriza la previsibilidad. Y básicamente esta explicación nos dice que al vincular su moneda a un tipo de cambio estable, las naciones reducen la volatilidad del tipo de cambio, lo que fomenta una mayor certeza para el comercio y la inversión internacional, aunque requiere una disciplina monetaria estricta. Y tenemos la otra parte, ¿no? Que viene siendo los regímenes de tipo de cambio flotante, ¿no? Que se basan en las fuerzas del mercado. Básicamente viene siendo la conducción a través de la demanda, de la oferta y la demanda, en donde los países obtienen una autonomía en materia de políticas, lo que les permite perseguir los objetivos monetarios independientes y adaptarse de forma natural a las perturbaciones económicas externas. Pero en esta explicación cabe aclarar y se vuelve crucial comentar de que estos regímenes de tipo de cambio flotantes no los puede establecer una economía que, por ejemplo, es terciaria. Es una economía que para nada viene siendo hegemónica a nivel mundial. En este caso, este tipo de regímenes nada más o de forma estricta están hechos para establecerse por estados que tienen la capacidad económica de crear propias políticas no monetarias fuertes que establezcan un cambio ante las perturbaciones naturales, ¿no? Externas en sí. Por ejemplo, la economía rusa con el rublo, la economía china con el yuan chino, el renminbi, como se le conoce, ¿no? Y la propia estadounidense, aunque últimamente pues se ha visto una división en lo que viene siendo la, la, la desconexión de la interdependencia que muchas naciones tenían con el dólar. De esta forma me refiero al establecimiento de nuevas instituciones comerciales que están compuestas por grupos de naciones, como lo viene siendo el BRICS o los BRICS, ¿no?
Entonces, una vez explicado esto, me gustaría pasar a la siguiente slide, ¿no? Que habla sobre el Fondo Monetario Internacional. Y en este caso establezco 8 puntos muy importantes en los cuales el Fondo Monetario Internacional acciona. Este viene siendo un prestamista de última instancia, ¿no? También supervisa las políticas económicas nacionales, previene crisis antes de que se agraven en los países que poseen dichas crisis, asiste de forma técnica para el desarrollo de capacidades económicas, ¿no? También asiste en la mejora de gobernanza financiera y provee fortalecimiento en las instituciones gubernamentales o en las instituciones nacionales de carácter financiero y económico. Eh, Proporciona préstamos esenciales en crisis de balance de pagos y garantiza disponibilidad de liquidez durante periodos de grave tensión económica. Estas dos últimas son las más importantes, dado que están conectadas directamente con los derechos especiales de giro, ¿no? Que prontamente iré con ellos. Bien, pasemos a esta slide que nos habla sobre los activos de reserva globales. Y en estos activos de reserva global se mencionan tres esenciales, ¿no? Viene siendo el dominio del dólar estadounidense y el euro, la función de los derechos especiales de giro y el oro como un activo seguro y confiable, ¿no? Básicamente un refugio seguro para las naciones. Y comprender los activos básicos que sustentan los sistemas financieros internacionales se vuelve esencial, principalmente con uno de los más importantes, pienso yo, ¿no? Que son los derechos especiales de giro. Y los derechos especiales de giro no los entendamos como una moneda física, sino más bien como una unidad contable que se establece a través de un intercambio de las monedas libres de los Estados miembros del FMI. Y el intercambio sucede en la conjunción o en la suma de múltiples monedas, divisas, dentro de una canasta, 5 divisas para ser específico. Viene siendo el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Entonces pasemos a la siguiente slide. Y en esta ocasión también se vuelve importante mencionar dos elementos muy primordiales dentro de la balanza de pagos, ¿no? Que son las transacciones de crédito y las transacciones de débito. Empecemos por las transacciones de crédito con la breve explicación, ¿no? Que son los ingresos de conducción por el recibimiento de pagos extranjeros o comprendido como entradas de divisas. Y las transacciones de débito, ¿no? Como los ingresos de conducción por pagos extranjeros, como conocidos también salida de dinero. Dentro de la balanza de pagos cabe mencionar la función que existe y se comprende esta misma como todas aquellas transacciones que un país tiene hacia el exterior. Entonces puede existir una balanza de pagos positiva o una balanza de pagos deficitaria. En este caso, lo ideal es que la balanza de pagos sea positiva para que un Estado tenga una robusta calidad financiera. Pasemos a la siguiente slide, ¿no? Y en esta se habla del panorama de las reservas mundiales. En esta ocasión me gustaría comentar, ¿no? El dominio del dólar estadounidense en las reservas con un 56% estipulado recientemente por el Fondo Monetario Internacional durante el periodo de 2025, un 8,5% de la creciente influencia del renminbi, ¿no? También estipulado por Banco de Pagos Internacionales, esto en fecha de 2025, y finalmente el crecimiento de la deuda denominada en euros, ¿no? Establecido por el Banco Central Europeo como un 30%. Y este panorama se vuelve crucial para entender el dinamismo que existe actualmente dentro del sistema monetario internacional. Vemos que el dominio del dólar estadounidense, obviamente, pues el dominio del dólar sigue siendo robusto, ¿no? Pero comienza a generar mejor dicho, comienza a generar una competitividad provista por diferentes naciones del mundo, por ejemplo, como lo es China, una de las economías más poderosas del planeta y que está
en constante conflicto, ¿no?, con Estados Unidos. Sin embargo, aún así el dólar tiene una robustez bastante superior a lo que viene siendo el yuan chino, pero vamos en una creciente elevación o un creciente patrón, ¿no?, que proporciona China para con el mundo en cuestión de sus transacciones que se realizan por yuan. Pasamos a la siguiente slide, ¿no? Y en esta ocasión me gustaría finalizar o ir finalizando con el desafío moderno que afronta el sistema monetario internacional. Para este caso, ¿no?, tenemos tres cartitas. Y una de estas viene siendo los activos digitales, ¿no?, que proporcionan una alternativa más rápida y segura al dinero bancario comercial tradicional, lo que podría reducir los costes de transacción en la economía global. Recordemos que existen costes de transacción, intereses que se cobran al momento de generar, para generar valor, perdón, y al momento de generar estas transacciones. Y precisamente estos activos digitales se han vuelto muy populares. No nos vayamos tan lejos, por ejemplo, con el caso nacional, con la aprobación de la ley Bitcoin, eh, una tendencia que, si bien fue bastante acelerada y se tomó eh, de una forma muy expedita, sin un análisis previo mucho más profundo, nos da a entender que los activos digitales se están convirtiendo en un fuerte global financiero constante, ¿no?, y que pronto pues pueden llegar a marcar un elemento importante, pueden llegar a establecerse como un elemento importante dentro del margen de las finanzas internacionales. En la otra cartita tenemos que los países están explorando diversas cestas de divisas y sistemas de pago regionales para mitigar los riesgos asociados con el dominio del dólar y la influencia geopolítica. Y aquí es donde viene lo que había mencionado anteriormente, sobre la dispersión o la desconexión que existe con el dólar proveniente por diferentes países del mundo, el establecimiento de nuevos grupos económicos o ejes económicos como los BRICS, ¿no?, que se fundamentan primordialmente en crear en, en desconectarse con esta dependencia que tienen con el dólar y asimismo reducir la influencia geopolítica que Estados Unidos puede tener sobre ellos. Y en la tercera tarjetita tenemos la volatilidad y el riesgo cambiario, ¿no? Dado que las transacciones internacionales se realizan utilizando divisas, las constantes variaciones en sus precios representan un desafío latente. Pasamos a la siguiente slide, ¿no? Y me gustaría ir finalizando, ¿no?, con esta reflexión, y es que en un mundo de interdependencia global la estabilidad financiera es frágil ante cambios geopolíticos, ¿no? Y lo hemos visto últimamente con los diferentes hechos que han acontecido en el planeta, especialmente en la esfera económica. La reciente guerra económica que Estados Unidos ya la había declarado anteriormente a China, pero fortaleció y exacerbó durante este año y a inicios también del año pasado, llegando incluso a finales del año pasado por igual, y como he mencionado anteriormente, exacerbándose durante el 2026, ¿no? Y es que esta guerra económica se produce a través de cambios geopolíticos muy importantes que son claves para entender el dominio mundial que un país quiere ejercer sobre las otras naciones, ¿no? Y, y también existe la constante competitividad con otros factores, por ejemplo, em, la interdependencia que existe entre Europa y Estados Unidos. Más bien, la interdependencia se refiere a que en cuestión de alianzas, perdón, Estados Unidos ejerce como un pivote clave para los europeos y viceversa. Eh, los europeos son para Estados Unidos un pivote clave para mantener sus alianzas en Europa occidental, ¿no? Sin embargo, la constante carrera económica para lograr expulsar a China del mercado global se vuelve fundamental
para Estados Unidos al momento de no querer seguir manteniendo a las naciones europeas en cuestiones económicas. Y aquí es donde se establece un importante dilema, y es que qué tanto depende la economía o qué tan frágil es la economía ante el cambio de las alianzas, ¿no? Mundiales, ante el cambio de las alianzas políticas. Entonces, en esta ocasión, para finalizar esta presentación, me gustaría pues, mencionar esta explicación como de forma conclusiva. El sistema monetario internacional sigue siendo un pilar fundamental de la estabilidad global. Mediante marcos en constante evolución, continúa adaptándose para fomentar el comercio transfronterizo, la cooperación económica y la resiliencia digital futura. Sin embargo, y añadir a esta misma explicación que últimamente nos enfrentamos a un mundo muy cambiante en el marco geopolítico. Y como lo he mencionado anteriormente, podemos ver múltiples hechos, dinámicas dentro de la arena internacional que establecen un cambio de paradigma y un cambio de coyuntura internacional rígido o muchas veces dinámico, por lo cual establece un ámbito especulativo superior, afectando directamente los lazos económicos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención y bueno, licenciada, desearle muchos éxitos.